Agradezco a la CONCAM, a la licenciada Rosa Elma, por la invitación y por permitirme, pues en una forma muy breve, porque sé que el tiempo es corto, compartirles algunas ideas sobre este nuevo concepto que se ha ido manejando y que, como ustedes seguramente ya han tenido la oportunidad de escuchar a otros ponentes, todavía no ha tenido una categoría que se pueda considerar como un síndrome. Por ahí leí a algunos autores que decían, bueno, tal vez todavía no tiene una categoría otorgada por la Organización Mundial de la Salud, pero sin embargo eso no implica que no sea una forma de transformación en la psiquis de algunos de los sujetos involucrados en el entorno de la familia, para que sean dignos, no nada más de su estudio, sino también de su consideración por parte de los tribunales, que es la parte que a nosotros nos ocupa y que a final de cuentas no siempre es la última parte que trasciende, porque tenemos que entender que hay muchas situaciones que no llegan a tribunales, hay muchos conflictos que se quedan estancados en un entorno de familia que va desarrollándose en una forma que no es la idónea para nuestra sociedad, pero que sin embargo cuando ya llegan a un tribunal y ya llegan a los oídos de jueces, fundamentalmente pues tenemos que tener un entendimiento de cuál es la trascendencia. La alienación parental puede llamársele de diferentes formas, inclusive yo creo que muchos de quienes han hecho los estudios propios en psicología han arribado a la conclusión de que hay una influencia hacia los menores por parte de un padre, independientemente de que le den una denominación específica o no. Pero, ¿cómo empieza? Bueno, siempre se origina como resultado de una crisis de familia que se llega a concluir como una crisis de pareja, porque no es nada más, y a lo mejor en el transcurso de la plática que les voy a dar puede pensarse que es entre cónyuges. Bueno, desafortunadamente pues no todo el mundo puede llegar a esa categoría por bien o por mal, pero es en un conflicto, una crisis que se da en una pareja que necesariamente va evolucionando hasta que recae esa crisis. Si bien no necesariamente puede llegar a una ruptura en la pareja, sí llega a ser una ruptura emocional y psicológica en los miembros que le integran. Quienes se ven directamente más afectados son los hijos de esa pareja, que a veces pueden ser hijos biológicos de ambos padres, o en muchas ocasiones pueden ser hijos biológicos de uno solo de los padres, o pueden ser hijos que sean adoptivos, o inclusive algunos menores que estén acogidos por alguna situación que puede ser de una custodia temporal, de una custodia legal, o de algún tipo de parentesco que tengan con la pareja que está en una situación crítica. Cuando los padres no logran ponerse de acuerdo, después de esa crisis de pareja que se va incubando poco a poco y que llega a romper esos lazos, y no nada más los lazos, sino ese respeto, y puede derivar porque la pareja no pudo encontrar los elementos ni tuvo el apoyo suficiente para poder determinar cuál es el origen de la crisis. En la experiencia que tenemos, a veces ya llegan a un punto las parejas que no saben cuál fue el origen de la situación y que de una forma u otra van acumulando problemas que no han podido resolver, y que la tendencia siempre pues es culpar al otro, ¿verdad?, en vez de entrar a la raíz. Esa crisis, cuando llega a irrumpir en los menores que están con esa pareja, pues si bien en algunos casos, como les dije, no trasciende a un ámbito judicial, cuando se trasciende a un ámbito judicial se le deja esa responsabilidad al juez para determinar cómo regular las relaciones que se van a dar entre ambos padres en relación con el menor. Y ahí es donde los hijos empiezan con el conflicto, que inicialmente puede originarse como un conflicto de lealtad, pero que por parte de uno de los padres puede llegar, por esa injerencia que tienen, puede llegar a tener lo que nosotros podemos decir, en opinión de muchos de los especialistas, a enfrentar una crisis que los lleva a una alienación parental. Y esa crisis
llega a un elevado grado de trascendencia que en donde el juez va a tener que tomar una determinación para ver qué es lo más conveniente en ese caso para el menor. La diferencia que van a tener en cuanto a la forma de compartir la custodia, en cuanto a la forma de determinar la convivencia, en cómo se debe de ir desarrollando esa convivencia, cómo se van a dar en todo caso algún régimen de visitas, no es más que un conflicto conyugal que se transforma en un conflicto de poder. Así como en algunos matrimonios o algunas parejas, ese conflicto de poder se vale en el interior del hogar sobre quién debe de tomar las decisiones, quién debe de controlar. Bueno, cuando ya se da esa ruptura, una forma que no es nada más de determinar el poder, sino de castigo, de venganza hacia la otra parte, viene a ser la alienación parental. ¿Y por qué? Porque es una forma de descontrolar el entorno de la familia y generar alianzas para destruir o para mermar el poderío que tiene la otra persona, y que muchas veces no puede resolverse por la parte misma que lo sufre. Puede haber mujeres, como tanto como hombres, que sienten ese poderío, ese dominio de la pareja, pero no tienen los recursos emocionales para poder controlarlo, ni tampoco para poder manifestarlo en sí mismos, diciendo: voy a tomar estas medidas para decidir qué es lo más conveniente para la persona como para los hijos. Entonces recurren a esas tácticas porque puede haber muchas situaciones por las que sea la alienación parental, y seguramente los psicólogos, que son los más especializados, les podrán determinar cómo se da, pero en muchos de esos casos es un miedo a enfrentar directamente o a confrontar a la pareja. Entonces recurren a alianzas para poder desacreditarla y tomar un poquito más de fuerza. Pero desafortunadamente esas alianzas se dan con personas que por su edad, por su condición de inmadurez emocional y por supuesto por su enlace emocional, pues hacen que sea más vulnerable, más controlable, más dominado. Es decir, en el caso cuando se van uno de los padres, que a veces se van cuando se da esa ruptura, pero a veces permanecen en el entorno del hogar. Cuando permanecen, se crea un conflicto todavía mayor que, si no se controla en una etapa temprana, puede desencadenar no solamente la alienación parental, sino también puede llegar a concluir en violencia familiar, que acumulado a otro tipo de delitos todavía causa un daño doble en las personas que lo están sufriendo como en el entorno de la familia. Pero cuando el padre se va, uno de los padres, y cuando hablo de padres es los dos, padre o madre para no diferenciarlo, cuando uno de ellos se va, el menor que se queda bajo la custodia del padre que permanece en el hogar tiene un sentimiento de abandono que todavía acrecenta más esa apertura emocional para que se pueda llegar a la alienación parental completa. Y muchas veces los padres coadyuvan de una forma directa o indirecta a generarles ese sentimiento. Por eso es que, como Richard Gardner fue el primero en iniciar los estudios, o cuando nos presentara estudios serios y importantes sobre cómo afecta posible denominación de síndrome a los menores, le llamó que se les empieza a hacer a los niños un lavado de cerebro. Un lavado de cerebro con el único fin de que los hijos estén programados mentalmente para descalificar al otro padre. Pero aquí surge una duda que a mí en lo personal me parece que es trascendente, y que es trascendente que quienes conozcamos este tipo de asuntos y quienes los ventilemos desde cualquier ámbito o desde cualquier ciencia podamos determinarlo. Todo comportamiento que tenga un padre que se exprese de una forma negativa en relación con el otro es alienación parental. ¿Hasta dónde está el límite para que podamos determinar cuándo estamos frente a una alienación parental o cuándo hay posibilidades de llegar a una alienación parental y cuándo no? Porque como todo síndrome o como todo nuevo concepto, pues seguramente en los tribunales como en los consultorios de psicología muchos padres van a recurrir a esto a manera de tener una mejor forma de convivencia o de lograr una custodia
definitiva en relación con sus hijos. Bueno,